Vamos a volver a hablar del tema Venezuela. Hoy está con nosotros Leocenis García, líder del movimiento Pro Ciudadano en Venezuela, líder político que dice se hace llamar independiente y acaba de tener una gira en los Estados Unidos, reunido con personal de altísimo nivel, por ejemplo, asesores de Nancy Pelosi y otros funcionarios. Bienvenido, señor García, gracias por estar con nosotros. Un gran abrazo, gracias por recibirme. Bueno, aquí usted nos ha traído una encuesta. Y Paula, yo quiero hablar sobre esto lo hace Pro Ciudadanos, ¿no? Sí. Le están preguntando a los venezolanos por qué usted no sale a protestar. Le voy a dar algunas cifras. Mire, eso no ayuda a resolver el problema, 16%. Eso tiene que arreglarlo otro, 15%. Prefiero el diálogo, 28%. Indiferencia, 7%. Miedo a ir preso, 15%. Miedo a los colectivos, 12%. Pero hay una cifra que me llama la atención. Puede ser pequeña, pero dice mucho. No hay un líder que lo llame. 7%. Doctor García, ¿la sociedad venezolana se dividió? Fíjate, esos estudios de opinión pertenecen a una sala situacional que está monitoreando el tema de los barrios, que en Venezuela es muy importante. ¿Por qué? Porque los sectores populares, los sectores D y E, que es 80% de la población, determinan en 65% cualquier proceso electoral en Venezuela. Dicho de otra forma, la clase media, que es con quienes naturalmente estamos vinculados, los líderes políticos en Venezuela, no tienen ninguna influencia real en lo electoral, sino esos barrios. Sin embargo, todos los esfuerzos que están haciendo quienes nos apoyan desde el exterior para recobrar la democracia, porque en Venezuela no hay democracia. No hay democracia no solamente porque hay represión y porque hay violaciones a los derechos humanos, que no los hay en este gobierno, 40 años anteriores también. Lo hay porque en Venezuela perdió la gente la capacidad de tener la libertad económica. Y sin libertad económica no hay libertad política. Cuando tú no puedes decidir tu propia vida, tú no tienes ninguna libertad. Y eso es lo que está pasando en Venezuela. Los barrios están diciendo cosas como, por ejemplo, que quieren un líder que reconcilie el país. Pero sin embargo los líderes políticos todo lo que hacemos es atizonar la polarización. Estoy segurísimo que así como esa encuesta que ustedes están haciendo en este programa hoy sobre el tema de la congresista Aida Merlano, usted se lo pregunta a los barrios de Venezuela, van a contestar muy parecido a la audiencia de este programa. ¿Por qué? Porque la gente está harta de la polarización. La gente quiere que la política y los políticos sirvan para algo, para resolverle los problemas de la gente. Porque llevamos ya casi 20 años en una confrontación extrema y Venezuela, que era la promesa de América Latina, la Suiza de América Latina, se ha convertido en la Zimbabue del continente. ¿Verdad? Y eso es precisamente con la enorme ayuda de los políticos, no solamente del establishment político que está en el gobierno, sino de nosotros, que decimos, entre comillas, que aspiramos el poder en Venezuela. Señor García, pero entonces, ¿por qué Juan Guaidó no logró ser ese personaje? Se lo voy a explicar de manera muy elegante, porque es antielegante que yo venga a este programa a hablar de una persona que no está presente, etc. Juan Guaidó es una creación de los medios de comunicación en Venezuela y de una serie de países que están legítimamente en contra de lo que en Venezuela vimos que es una dictadura. Juan Guaidó era una persona que nadie conocía en Venezuela, que le tocó la suerte de ser presidente de la Asamblea Nacional y de juramentarse como presidente interino. Juan Guaidó pertenece a las clases medias venezolanas y la mayoría de los liderazgos en Venezuela pertenecen a las clases medias venezolanas. Juan Guaidó ha insistido en el tema de la confrontación, de la calle, de la violencia. Pero cuando tú le preguntas a los barrios de Venezuela, ¿usted seguiría en este momento a un líder que lo llame a la calle, que lo llame a protestar o que reconcilie el país? 80%, es decir, de cada 10 venezolanos que viven en los barrios, 8 están reclamando un liderazgo que reconcilie el país. Al final del día no están planteando que nos abracemos todos los venezolanos, una cosa romántica, lo que están diciendo necesitamos que la política sirve para algo y esta confrontación constante no sirve. Y por eso el presidente de la Asamblea Nacional, que era uno de los hombres más populares en enero del año pasado, hoy tiene unos niveles de rechazo muy grandes.
Altísimo, lo estaba viendo acá. La pregunta, ¿a qué personaje que están aquí en Venezuela usted odia más? Entonces dice, Diosdado Cabello, 36%. Y es el más Nicolás odiado. Maduro, 18%. Odian más a Diosdado que a Cabello, Maduro. imagínese. Aquí está la cifra de Juan Guaidó, es alta. Henry Ramos, 15%. Enrique Capriles, 5%. Leopoldo López, 6%. No respondió 5%, pero usted tiene un 4%. Sí. ¿Usted a quién representa, Yosenis? ¿Quién lo patrocina a usted? Una buena pregunta. Yo te respondería más bien cuál es mi preocupación en este momento. Si tú me dices a mí si yo tengo una preocupación por el electorado de la clase media en Venezuela, no. ¿Por qué? Porque la clase media está convencida, ha sufrido muchísimo, es aproximadamente entre 20 y 25% de la población, está en contra del régimen socialista de Maduro y del modelo colectivista de la socialdemocracia, pero el otro restante, el 80% del país, que son los pobres de Venezuela, allí es donde tenemos el problema. Allí es donde vemos un 30 de abril, donde sale dos líderes de oposición, Leopoldo López, Juan Guaidó, en un elevado en Altamira, que para los que nos están viendo en Colombia es una zona popular, de clase media, rectifico, de Venezuela, pero tú ibas al mercado de Coche, Santa Rosalía, Petare, como me tocó a mí ir después que estuve, pues yo estuve ese día en el puente temprano y luego me fui a los barrios para ver qué estaba pasando en los barrios y no estaba pasando nada. En esos barrios es donde yo tengo la preocupación y en esos barrios nosotros tenemos un trabajo constante día a día, porque nosotros estamos convencidos que cuando cese todo el conflicto diplomático que hay hoy con Venezuela, cuando la dictadura acepte a ir a unas elecciones, entonces los políticos venezolanos tenemos una enorme responsabilidad, que es ganar unas elecciones. Y esas elecciones no las vamos a ganar con las voces que llegan a los medios de comunicación venezolanos, que son las voces de la clase media. Esas elecciones las vamos a ganar con los barrios de Venezuela. Pero entonces, señor García, discúlpeme, Giovanni, está usted no buscando quiero que se me como vaya la convertirse en pregunta. el nuevo líder, ¿no? De esas voces que están buscando una transición, ¿sí, Giovanni? Sí, usted dice entonces que representa a la clase más necesitada. Digo que la busco, digo que la busco, que De estoy acuerdo. allí y que por supuesto tengo el conocimiento de cuál es nuestro nivel de aceptación en esos sectores. Bueno, pero ¿quién lo patrocina? Esa pregunta es política o económica. Ambas. ¿Quién Ok. lo patrocina usted? Porque usted está yendo a los Poli- Estados poli- Unidos. ¿Y qué político está detrás de su movimiento, de sus aspiraciones? Este programa no es sencillo. Bueno, Y eso que no preguntaba Paula. Espere que empiece Paula, ¿verdad? yo soy una persona de centro derecha. No soy un fanático político, entonces yo no soy anti nada. En lo económico soy un liberal, creo en la privatización de lo que nos sirve, que en Venezuela es todo. Creo en la limitación del Estado, creo en la libertad individual, creo en la economía de libre mercado. Todos quienes estén políticamente defendiendo eso en el mundo, creo que de alguna manera ven en Leocenis García y en ProCiudadanos un proyecto en Venezuela. Desde el punto de vista económico, en Venezuela hay una persecución total al sector privado que financia a la oposición. A ProCiudadanos y a Leocenis García lo patrocina el sector privado que está en contra del modelo colectivista que hay en Venezuela. ¿Quiénes son esos empresarios? No lo puedo decir. Y dirá que alguien, ¿por qué no lo puede decir? No lo puedo decir porque si yo digo un solo nombre en este programa, dentro de una hora tienen el Servicio Bolivariano de Inteligencia, que es la policía política del régimen, persiguiéndolo. Pero esos empresarios, ¿por qué nos apoyan? Bueno, porque estamos en los barrios de Venezuela que van a decidir electoralmente en los próximos años en Venezuela. Y segundo, porque tenemos un proyecto. Yo le he dicho claramente a la gente y al país quién soy, qué defiendo. Yo soy una persona de centro derecha. Yo no creo en el comunismo, yo no creo en el socialismo, yo no creo en las dádivas del Estado, yo no creo que los ricos deben tener menos para que los pobres tengan más. Yo creo en una economía sin regularizaciones, creo en la libre competencia y esas cosas las tiene muy claras. Ahora, hay políticos en Venezuela que no se definen, que tú les preguntas, ¿usted es de derecha? Dice, no, yo no soy de derecha, porque en Venezuela es aparentemente popular ser de izquierda, ser populista, aparentemente, pero cuando tú le preguntas a los jóvenes de los barrios, ¿cuál sistema prefieren? El sistema capitalista y socialista, a diferencia de sociedades, otras sociedades, incluyendo la colombiana, te dicen que el capitalismo. Yo sé que aquí los millennials en Colombia están como muy inclinados al tema socialista de alguna manera. Eso en Venezuela no existe.
Los jóvenes de los barrios quieren capitalismo. Han vivido tan de cerca el drama de esta ideología fallida del socialismo que no quieren nada con ella. Y yo estoy precisamente conectado con ellos. Queda claro, señor García, que usted no apoya a Juan Guaidó. ¿Es usted entonces la cabeza visible de un proyecto político que están haciendo que busca tomar fuerza para hacerle contrapeso y, por qué no llamarlo así también, competencia a Juan Guaidó? Juan Guaidó, desde el punto de vista ideológico, yo no sé qué defiende. No sé si él es una persona de centro derecha, de centro izquierda, de izquierda, porque él no lo ha dicho. Yo no sé cuál es su proyecto en lo económico. Sé que él está buscando el poder en Venezuela. Nosotros estamos buscando el poder en Venezuela, nosotros estamos buscando gobernaciones, alcaldías, la presidencia, para cambiar el modelo. ¿Hacia dónde? Hacia un modelo liberal en lo económico, que convierta a Venezuela en un país y no en lo que es hoy, porque Venezuela hoy es una aldea. Venezuela no es un país. Y la única forma para cambiar Venezuela es cambiando el modelo económico que reina en Venezuela, no de los últimos 20 años de socialismo, sino que vienen con los 40 años de la socialdemocracia. Que es esta prédica de que tú eres una suerte de infante eterno que nunca te vas a valer por ti mismo y que el Estado te tiene que cuidar desde la cuna hasta la tumba. Y ya ustedes ven ese tema de que te va a cuidar el Estado desde la cuna hasta la tumba en que terminó en Venezuela. Hoy somos los mendigos de América Latina. ¿Usted vive en Venezuela? No. Sí. ¿Usted está viviendo en Venezuela? Yo estoy viviendo en Venezuela, yo salgo de Venezuela solamente, el único país que puedo ir, pues yo tengo el pasaporte vencido, y no se me da pasaporte por mis posiciones políticas en Venezuela. El único país los únicos dos países a los que yo puedo ir es Colombia y Estados Unidos. ¿Y no lo persigue el régimen? Porque pues la posición que usted tiene y lo que está defendiendo. Sí, yo he estado preso durante el gobierno de Hugo Chávez y Nicolás Maduro 9 veces. Yo tenía en Venezuela, había fundado el grupo Sexto Poder, que Chávez cerró muchas veces, pero no se atrevió a hacer lo que hizo Maduro, que fue expropiarlo. Yo tengo prohibición vigente de salir del país. Yo no puedo salir por los aeropuertos. Yo salgo por la frontera entre Venezuela y Colombia, con la ayuda del gobierno colombiano. Y desafiando una prohibición de salida del país que me mantiene el gobierno. Leocenis, ¿cómo así que con ayuda del gobierno colombiano? ¿Cómo es esa ayuda? Yo tenía sin salir de Venezuela 15 años, desde que llegó el chavismo al poder. Salí por primera vez el año pasado, invitado a la Casa Blanca y al Departamento de Estado. Ahí me reuní con el señor Mauricio Clavier Carone, que es el asesor para América Latina del presidente Trump. ¿Pero cómo lo ayudó el gobierno colombiano a salir? El gobierno colombiano me da, con una carta que le envió el entonces presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, al canciller Holmes, le pidió que colaboraran con mi tránsito por Colombia y yo transito por Colombia con un permiso que me da el gobierno colombiano. Tránsito por Colombia. Sí. Pero la salida suya de Venezuela, el gobierno colombiano se mete a Venezuela a ayudarlo a salir. No. Yo salgo por la frontera, salgo caminando. Pero por la frontera significa no por los pasos fronterizos, sino por la trocha, porque tampoco podría usted salir por los pasos fronterizos legales. Y cuando llego a Colombia, técnicamente no se me debería sellar el pasaporte porque yo vengo... yo no sello en Venezuela, porque tengo una prohibición de salir al país. Y ahí es donde el gobierno colombiano... Le da el permiso para poderse movilizar. Sí, que lo ha mantenido la actual canciller Blum. De hecho, yo mañana me voy a reunir con el vicecanciller de Colombia en Cancillería. Leocenis, este programa no es sencillo. Le quiero hacer una pregunta. ¿Quién es el presidente de Venezuela? Seamos francos. ¿Guaidó o Maduro? Nosotros tenemos... En Venezuela no hay presidente. En Venezuela no hay gobierno, ninguno. No se puede decir que Maduro es presidente. ¿Cómo va a ser presidente un tipo que no renuncia ante que una persona se muera porque no tiene una pastilla para la atención? Eso no es presidente. Ahora, tampoco es presidente quien no puede tramitar una solicitud de extradición que le ha sido solicitada por el gobierno colombiano. Son cosas práticas. Pero el presidente, poderes, estoy hablando ahora del presidente de Guaidó, el presidente de la Asamblea Nacional. De Guaidó, pensé que estaba hablando de Nicolás Maduro. Te estoy diciendo que el uno no es presidente. Y al otro se le ha pedido una extradición sobre una señora que está detenida allí, una cosa sencilla de Cancillería, donde él tiene que remitir una cosa al Ministerio Público. Y no puede hacerlo. Y no puede hacerlo porque él no es presidente. Ser presidente significa que tú pasas y un militar reconoce tu autoridad. Y nadie reconoce la autoridad en Venezuela del presidente. Yo tengo un respeto por
como debo tenerlo. Además han colaborado conmigo por las instituciones colombianas, pero a mí me parece muy ingenuo el comunicado de la Cancillería colombiana. Como me parece aún más ridícula la respuesta del señor presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó. No, yo creo que el gobierno está usando el caso de la señora Merlano como un chantaje político y que el gobierno colombiano está siendo coherente con lo que políticamente ha dicho, que no reconoce a Guaidó. Pero, como dicen los americanos, la realpolitik, la verdad verdadera es que el control del aparato del Estado lo tiene quien manda en Venezuela, que es el dictador Nicolás Maduro, y que Juan Guaidó es una figura romántica, apoyada por todos los países que quieren que en Venezuela, pero que no es el presidente de la República. Y esa es la verdad. No tiene manejo sobre las policías, no tiene manejo ni siquiera del Congreso, no tiene manejo del despacho de la presidencia de la Asamblea Nacional. En una cosa insólita, la Asamblea Nacional en Venezuela se está reuniendo en una plaza. Y el propio presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, no puede entrar a su despacho. Doctor García, ¿cuál entonces es la solución? Porque vea, aquí entonces vino los Estados Unidos, vino Colombia, hicieron un cerco diplomático, hace un año estábamos en esas, un cerco diplomático, desde Colombia se dijo, los días de Maduro están contados, la comunidad internacional se puso feliz, llegaron los camiones de comida, los quemaron, los sancionan los americanos, no lo reconocen los suramericanos y no pasa nada. Y cada vez uno ve desde acá, usted dirá, uno ve más consolidado a Nicolás Maduro en el puesto. Mira, en Colombia está la fiscal general de la República, legítima, ¿sí?, que fue destituida de manera irregular por la Asamblea Nacional Constituyente, la doctora Luisa Ortega Díaz. ¿A ustedes no les parece curioso que el señor secretario de Estado de los Estados Unidos venga a Colombia y no aparece la fiscal general de la República por ningún lado? ¿A ustedes no les parece curioso? Porque es la fiscal legítima de Venezuela. ¿No les parece curioso que venga Mike Pompeo? Exacto. O venga el propio presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, y no aparezca la fiscal general de la República. ¿Para qué hago este contexto? Para decirle que la oposición al gobierno de Maduro no solamente está en quienes estamos en la oposición formal, tradicional. La oposición al régimen de Maduro también está en el chavismo disidente, que apoyaba a Hugo Chávez, pero que creen que Maduro es un incapaz, como en efecto lo es para resolver los problemas del país. Maduro no tiene la capacidad de resolver ningún problema, sino de acrecentarlo. Entonces nosotros estamos empeñados, tanto la oposición venezolana como la comunidad internacional, en querer que un sector del país y un partido en Venezuela dirija la transición y el cambio. Y eso es imposible, porque eso provoca que quienes pueden tener influencia en el sector militar que sostiene a Maduro, que es el chavismo disidente, se repleguen. Leocenis García, María Corina Machado, Capriles, Leopoldo, no es la oposición en Venezuela. La oposición en Venezuela también es el general Raúl Isaías Baduel, que está preso, es ministro de la Defensa de Hugo Chávez, Luis Ortega Díaz, fiscal general de la República, el general Rodríguez Torres, es ministro de Interior y Justicia de Nicolás Maduro, que está preso. Entonces, mientras no haya un acuerdo entre el chavismo disidente y la oposición, no vamos a poder derrocar el gobierno de Nicolás Maduro. Claro, el asunto. Déjeme hacer una pregunta que me parece importante para el señor García, ahora que usted ya pone sobre la mesa el papel de las fuerzas militares. Dentro de las soluciones que usted ha planteado para la salida de toda esta crisis que tiene Venezuela por la vía electoral, usted ha dicho que este diálogo tiene que incluir a las fuerzas militares. ¿Las fuerzas militares sí quiere dialogar? ¿Sí les interesa estar de este lado con todas las prebendas que le da Nicolás Maduro? Mire, recuerdo un informe previo a la caída de la dictadura de Pérez Jiménez en el año 58. Un informe de la Embajada de Estados Unidos que hablaba de las prebendas para los militares y decía que el 80% de esas prebendas no llegaban a todos los militares en Venezuela. Y así fue. El 23 de enero cayó la dictadura. Hoy en día hay un grupo de generales y militares consentidos por el gobierno, pero los militares padecen los mismos problemas que todos los venezolanos civiles en Venezuela. Y hay, y lo puedo decir con muchísimo conocimiento, muchísimos militares de alto rango que quieren una solución en Venezuela, pero que están en contra de Maduro. Usted leyó la carta del general Christopher Figuera, el jefe de servicios secretos del SEBIN en Venezuela, que se rebeló el 30 de abril contra Maduro.
Él dice en la carta, señor presidente, yo lo reconozco, le dice a Maduro, yo lo reconozco a usted como presidente de la República, pero usted está incapacitado para resolver los problemas, se está muriendo la gente de hambre, hay corrupción. Él dice en su carta lo que dice la Fuerza Armada, él es un general altivo. Dijo, yo lo reconozco a usted como presidente, pero usted es un incapaz, hay que salir de usted. Él no estaba reconociendo a Guaidó como presidente de la República. Entonces, Estados Unidos, yo esto lo he discutido ampliamente en el Departamento de Estado, en el Congreso, incluso se lo he dicho al señor Mauricio Clavier. ¿Qué queremos en Venezuela? ¿Salir de Maduro o poner a Guaidó como presidente? Esa es la respuesta que tenemos que dar. Yo creo que salir de Maduro. Y necesariamente, si la Fuerza Armada Nacional quiere salir de Maduro, no necesariamente Guaidó tiene que ser el presidente interino, porque 50 países se equivocaron escogiendo una persona. Pero sí tendría que tener ustedes un plan claro de quién lo va a suceder en el poder, porque si dejan ese vacío, ahí sí voy a usar una palabra súper coloquial, el despelote que puede venir después de sacar a Nicolás Maduro es enorme. Sí, pero Debe haber una... aparecen los Leocenis García, aparece también Capriles, en fin, María Corina. Debe haber una figura de consenso que entienda. El presidente de la transición en Venezuela tiene que ser una persona de consenso entre el chavismo disidente, las Fuerzas Armadas Nacionales y la oposición, que entienda que, como dijo Rómulo Betancourt, el padre de la democracia en Venezuela, ese país de todos, azules y rojos, chavistas y opositores, tenemos que Y hacerlo esa persona todos. quiere ser usted. Bueno. Averigüelo Vargas, averigüelo respuesta Vargas, como sí. dirían por ahí, un mensaje de Santander para que entienda Bolívar. Sí, señor. Doctor Leocenis García, gracias por estar con Un nosotros. gran abrazo. Me Muchas gracias. alegra verlo aquí en Colombia y verlo bien, porque sabemos que le Gracias. ha tocado bastante duro. Gracias. Es un gusto tener